siendo grabada la sesión. Muy bien, pues vamos a empezar la clase adaptándonos a las circunstancias. Es decir, como ustedes saben mejor que yo, ¿no?, que hay una serie de decisiones que la comunidad estudiantil está tomando en términos de continuidades y nos pidieron que esta semana no hubiese evaluaciones. Eso implica que las exposiciones que iban a realizar los equipos el día de hoy no se van a realizar y yo voy a desarrollar el tema. Esto implica que existan como algunos movimientos en términos de fechas, cuya propuesta yo se las voy a presentar al final de la clase. Y la sesión, el tema que vamos a abordar el día de hoy en la sesión es el último tema que estaba programado para esta asignatura. El último tema consiste en participación comunitaria. Y les voy a decir por qué se va a tomar ese tema. Ustedes recuerdan que en la antepenúltima o la antes penúltima sesión habíamos hablado de las formas comunitarias de participación y que en esa sesión yo les había comentado que no se iba a abordar de manera profunda, sino que lo íbamos a ver después, ¿no? Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad de no exposición para entonces hablar de las formas de participación comunitaria que existen actualmente en Chile. Y vamos a ver básicamente dos, que son las juntas de vecinos y vamos a ver los consejos consultivos. Esa va a ser una parte de la sesión de hoy. La segunda parte de la sesión de hoy vamos a ver lo de las notas que están arriba, ¿no?, que están en el sistema, ¿no?, y que vamos a irlas comentando en términos generales. Y en la tercera parte vamos a organizar las actividades expositivas que se van a desarrollar de aquí al resto del semestre, a ver qué sucede la próxima semana, pero de todas formas hay que adaptarse a las circunstancias e ir sacando propuestas al momento. Así que vamos a planear, pero con este matiz de que posiblemente la realidad cambie a partir de la próxima semana. De todas formas, vamos a iniciar, ¿no? Y para antes de iniciar, ya entrar en materia, yo les pido que si en la medida de las posibilidades, en la medida de la posibilidad de cada una y cada uno de ustedes, si pudiese encender su cámara, sería genial. Un poco también para no hablarle a una cámara que es un poco freak, ¿no? Por lo menos para mí. Entonces, quien desee, se lo agradeceré mucho si puedan, en la medida de sus posibilidades, encender la cámara. Entiendo que algunas personas, si encienden la cámara, se les bajan los datos, etcétera, y no hay problema que no lo hagan, pero en la medida que puedan hacerlo, se los agradecería. ¿Ok? Bien, pues vamos a empezar la clase de hoy y déjenme compartirles acá esto. Hola, muchas gracias, Thais. Gracias por encender la cámara. Bien. Pues vamos a empezar a darle inicio a la clase y vamos a ver justamente las formas de participación comunitaria que existen en Chile, específicamente dos, ¿no? Pero vamos a iniciar definiendo esto. La participación comunitaria, como yo les había explicado la ocasión anterior y que incluso fue parte de una de las preguntas que se hicieron en la solemne en términos de libertad, está siendo en los escenarios actuales un elemento fundamental, no solamente para enfrentar estrategias de prevención de coronavirus, sino que también la participación comunitaria es la que está saliendo a la primera línea de atención de las consecuencias de la pandemia en Chile. ¿Cuáles son estas o una de estas consecuencias? El hambre en algunas zonas de Santiago. Entonces, la participación comunitaria, la organización comunitaria es la que de alguna manera está sacando adelante los problemas que nos estamos enfrentando.
Uno de ellos es el hambre. Y cada vez vamos a escuchar más y vamos a ver en televisión más y en redes sociales la importancia de la participación comunitaria, ¿no? Entonces tenemos que la participación comunitaria es un elemento relevante para mejorar la salud e incrementar la calidad de vida de las comunidades. ¿Por qué es un elemento relevante para mejorar la salud e incrementar la calidad de vida de las comunidades? Porque es importante considerar que la participación comunitaria tiene varios elementos y uno de esos elementos es el empoderamiento. Habíamos visto en los textos anteriores que fortalecer las comunidades, fortalecerlas en términos de información, de desarrollo de habilidades, conocimientos, estrategias y producción de recursos, puede hacer que no solamente no se colapsen las APS, que son las atenciones primarias en salud, sino que las propias comunidades tengan un proceso de empoderamiento tal que puedan decidir y transformar las realidades en las cuales se encuentran de territorios específicos, ¿no? Por eso la participación comunitaria está siendo cada vez más importante en este contexto pandémico. Es decir, que las comunidades se informan cada vez más, tienen cada vez más recursos y están empezando a desarrollar procesos de empoderamiento. Por eso es el relevante, es decir, para mejorar la salud e incrementar la calidad de vida, depende también los recursos que se tengan, ¿no? Los recursos que se puedan ir desarrollando con los trabajos comunitarios que se puedan proponer. ¿Cuáles son estos elementos que le dan relevancia al trabajo comunitario? Son 4 elementos. El primero es involucrar a las personas en la toma de decisiones, unir percepciones de un mismo fenómeno, aprendizaje mutuo y transparencia de recursos. Vamos a ir abordando uno por uno. Involucrar a las personas en la toma de decisiones. Como ustedes saben, las realidades que se viven actualmente son distintas dependiendo de las condiciones sociales y económicas en las cuales nos encontremos. Es decir, no es lo mismo un grupo de tecnócratas del gobierno que quieren atender un poco las consecuencias de la pandemia, como puede ser el hambre. No es lo mismo la visión de este grupo de tecnócratas a la visión de las comunidades, ¿no? Que viven constantemente las condiciones de hambre que el manejo de esta pandemia está provocando. Entonces, uno de los elementos por lo cual es relevante la participación comunitaria es que necesita, para ser tal, involucrar a las personas en la toma de decisiones. Ojo, cuando hablamos de toma de decisiones, hablamos que las comunidades, ¿no?, se han conocido los recursos y pueden reproducir los recursos. Y se los voy a poner de manera gráfica porque es importante esto. Ustedes recuerdan que en la solemne habíamos comentado que ¿por qué consideraban ustedes que educar era un acto de libertad, ¿no? Y una de las respuestas es porque se puede compartir conocimiento para que las comunidades puedan conocer o puedan desarrollar habilidades y recursos para poder tomar en sus manos las transformaciones de sus realidades. Entonces tenemos un primer elemento que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, con el punto A, es decir, que tenemos una capacitación comunitaria, vamos a ponerlo acá, ¿no?, a una comunidad X, o a una comunidad X que, por medio de esta capacitación, las comunidades desarrollan habilidades y recursos, ¿no?, a partir de las informaciones. Pero ojo, el proceso no termina. La pregunta es, ¿qué sucede cuando ya hemos compartido y construido en procesos comunitarios habilidades y recursos? Bueno, lo que sucede es de que estas mismas comunidades X van a participar cada vez más en las tomas de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se saben con recursos y habilidades, ¿ok?
Y en eso consiste el primer punto, es decir, la participación comunitaria. Para que exista participación comunitaria real, es preciso que las comunidades ya se encuentren empoderadas para tomar decisiones. No es lo mismo si de repente imaginen que Mañalich le dice a la comunidad a la comunidad de las personas que viven en el bosque, que se han movilizado, ya, vénganse y vamos a hacer una mesa de atención específica a las condiciones del COVID en el bosque. Pero si la comunidad no conoce cómo prevenir, en qué consiste el COVID-19, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los síntomas, cómo hacerle, y va a la mesa con Mañalich, no va a saber qué decidir, ¿ok? Por eso es supremamente importante que para la participación comunitaria y para poder desarrollar este primer punto, que es involucrar a las personas en la toma de decisiones, que es el elemento fundamental, ¿no? Para tener esta toma de decisiones, antes debimos de haber pasado por el momento anterior, es decir, capacitar a las comunidades por ejemplo, en este tema específico del COVID-19, ¿no? Para que puedan tomar decisiones. Por eso es importante informarse a través de canales científicos, ¿no? No solamente oficiales, porque como ya vimos, a veces los canales oficiales como que maquillan un poco las cifras, ¿no? Entonces ya uno empieza como a tener ciertas dudas, pero a partir de fuentes científicas uno puede corroborar información. Entonces, para poder tomar decisiones, es imprescindible que las comunidades se encuentren informadas. ¿Esto por qué se los digo? Porque más adelante se va a venir la mesa de crisis, ¿no? Que es algo que Mañalich anunció ayer y que hoy lo comentó, en donde van a unir a organizaciones, científicos, etcétera, para poder atender de manera más amplia la crisis, ¿no? Y seguramente van a invitar a líderes o lideresas u organizaciones de los territorios. Si es así, es necesario, como parte de la participación comunitaria, que las comunidades se encuentren bien informadas para poder tomar decisiones de acuerdo a sus realidades específicas, porque hay que considerar que en Santiago, por muy región metropolitana que pueda ser, hay diferentes realidades. Entonces, ese sería el segundo paso de la participación comunitaria. Por otro lado, tenemos también un segundo elemento que vuelve relevante la participación comunitaria, que es unir percepciones de un mismo fenómeno. Y aquí, ¿cuál es la importancia de esto? Que la experiencia que cada una y cada uno de nosotros está viviendo con respecto al COVID-19, esa experiencia es en términos amplios, no es cierto, en términos específicos, única. Las experiencias que nosotras y nosotros estamos viviendo del COVID-19 son experiencias en términos particulares únicas y que por supuesto hay generalidades. Entonces, unir percepciones de un mismo fenómeno nos va a abrir mucho el panorama. No es lo mismo, y a lo mejor ustedes se han dado cuenta, no es lo mismo una profesora, ¿no?, que tiene hijos y que a lo mejor a ustedes les ha tocado que a veces los hijos se atraviesan o las hijas se atraviesan con la profesora, el profesor, etcétera, ¿no? No es lo mismo esa experiencia, ¿no?, a mi experiencia, por ejemplo, ¿no?, que yo no tengo hijos, no tengo hijos gatunos, etcétera, y que no tengo esas dificultades. Es decir, unir diversas percepciones de un mismo fenómeno, dada que las experiencias de vida son particulares, son fundamentales para poder llevar a cabo un trabajo comunitario. Por eso, cuando hacemos trabajo comunitario, invitamos a que el grupo con el cual vamos a trabajar no sea, por ejemplo, únicamente de hombres, sino que también se incorporen mujeres, o que no sean únicamente heterosexuales, sino que también se incluyan personas de la diversidad,
o que no sean matrimonios o familias convencionales de padre, madre e hijos. Puede haber familias diversas y no solo sean personas chilenas, puede haber también personas migrantes. ¿Por qué? Porque la experiencia de un mismo fenómeno son diferenciadas y es importante escuchar a todas las voces. Algo, por ejemplo, que nosotros discutíamos con otras organizaciones, ya que se viene la mesa de crisis y hay que prepararse, decíamos, ¿saben qué? Hace falta que se incorpore la visión de las mujeres trans trabajadoras sexuales, porque nadie las está pescando y son las que más están sufriendo las consecuencias del COVID-19, porque su experiencia de vida es particular. Lo que ellas están viviendo es muy particular con relación a lo que todas el resto de las personas estamos viviendo. Por eso, para poder desarrollar participación comunitaria y que sea relevante, no únicamente es necesario que las personas tengan información para poder tomar decisiones, sino que estas decisiones tienen que ser lo más colectivas y diversas posibles. De otra forma, no se puede desarrollar trabajo comunitario. El tercer punto es que es el aprendizaje mutuo, es decir, aprenden todas las partes involucradas de un mismo fenómeno. Y el tercer punto es transparencia de recursos. Hay que considerar que el Estado, recuerden que en esta sesión o en esta asignatura, siempre que hablemos de salud, vamos a hablar de salud pública en donde el Estado está relacionado. Entonces, transparencia de recursos implica que el Estado tiene que rendir cuentas. ¿Cuánto se ha gastado en las cajas? ¿Cuántas empresas intermediadoras se vieron involucradas en la distribución de las cajas? ¿Por qué cajas y por qué no depósito de dinero? Es decir, como todas estas cosas tienen que ver en la participación comunitaria, tienen que transparentarse, ¿ok? Y para poder transparentarse necesitamos entonces tener estos elementos, ¿no? Y eso va a suceder siempre. La transparencia de recursos es fundamental para cualquier actividad que realice el Estado, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Tiene que transparentar los recursos porque es un elemento fundamental, no solamente de la política en general, sino también de la participación comunitaria. Nosotras y nosotros como ciudadanos debemos saber cómo, con qué, pero sobre todo aquí en Chile, con quién se gasta la plata, ¿no? Porque siempre surgen como, ya, ajá, le compraste todo al gran empresario. ¿Y qué sucede con las pequeñas empresas, no? ¿No se supone que las tenías que apoyar, no? Como veamos, ¿en qué gastaste el dinero? ¿No? Es parte también de los ejercicios, no solamente ciudadanos, sino que también comunitarios. Y es importante la participación comunitaria en la transparencia de recursos, ¿no? También nosotras y nosotros podemos exigir esa transparencia. Entonces tenemos 4 elementos de la participación comunitaria para ser relevante en términos de salud, ¿no? Involucrar a las personas en la toma de decisiones, ya que tienen conocimiento y pueden desarrollar recursos. Unir percepciones de un mismo fenómeno, ya que las experiencias de vida, en el caso del COVID, son distintas, por lo menos, y por lo mismo tenemos que unir todas las voces posibles, no solamente un sector, ¿no? Aprendizaje mutuo, en donde podemos ir aprendiendo de las experiencias particulares, y transparencia de recursos, en donde en cualquier ejercicio que haga el Estado es necesario transparentar los recursos en algún momento, ya sea ahora o después, no importa, pero en algún momento hay que transparentar recursos. Bien, ahora, ¿qué vamos a entender por definición la participación comunitaria en las políticas sociales? Lo que vamos a entender para esta asignatura, porque hay muchas definiciones, pero para esta asignatura, lo que vamos a entender es la participación comunitaria en políticas sociales implica la incorporación de las y los ciudadanos y las ciudadanas, así como los beneficiarios,
en los procesos de políticas y programas y entrega de servicios sociales. Es decir, la participación comunitaria en las políticas sociales implica que tanto ciudadanos, ciudadanas, como beneficiarios y beneficiarias de algún proyecto de salud puedan incorporarse en la construcción y desarrollo de políticas locales de salud, ¿no? Sin embargo, no solamente es participar, participar también implica responsabilidades, ¿no? Eso es importante considerarlo, ya que cuando participamos, ¿no? Es muy chistoso, dicen, ya yo dije, porque soy bien hocicón, ¿no? Yo dije que hay que hacer esto, 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 pero cuando me preguntaron cómo hacerlo, me quedé calladito, ni dije nada, o cuando dijeron ya voluntarios o voluntarias para poder desarrollar la propuesta y todo el mundo se queda callado o callada. No, cuando participamos hay que asumir también responsabilidades y desarrollar acciones en la medida de nuestras propias posibilidades, ¿no? Y eso es importante también en términos de definición. Vuelvo entonces que la definición de participación comunitaria en política social es la incorporación de las y los ciudadanos, ciudadanas, beneficiarios y beneficiarias en los procesos de políticas y programas, así como también en la entrega de servicios sociales, asumiendo una diversidad de responsabilidades. ¿Ok? Angélica, ¿tienes alguna duda? ¿Te quedó claro estos elementos relevantes? Sí, profe, solo que yo no veo la pizarra. ¿No la ves? No, porque me cambié 2 veces de dispositivo, estaba en el teléfono, cambié al computador, pero mi internet no me apaña. Entonces solamente estoy sacándolo por deducción lo que usted dice, no veo la pizarra. Ah, ¿Se acuerda que oh, la clase pasada también tuve un problema de internet? sí, Mi es internet, verdad. porque yo uso el plan de datos, por eso no tengo internet en la casa. Ya, ok. Si es así, bueno, yo voy a subir de todas formas la información y el video va a estar, pero de lo que has podido registrar, ¿tienes alguna duda? No, profe, dentro del todo no, porque la verdad siempre he sido de las personas que participan como en la comunidad, entonces Ya, buenísimo. siempre soy como de las personas que participan, entonces. Ya, conoces el tema. Sí, lo conozco bastante. Bien, muy bien. Javiera Paz, ¿tienes alguna duda con respecto a estos elementos que hacen relevante la participación comunitaria? No, profe, todo Bien, claro. bien. Dylan, ¿tú alguna duda? No, profe. Bien. Tenemos entonces varios tipos de participación, como existen más, existen un montón, ¿no? Pero estos son los básicos, ¿no? Y de los cuales se desprenden otros tipos de participación. Tenemos tipos de participación comunitaria, informativas, consultivas, gestionarias, habilitadoras sociales y de empoderamiento. Vamos a ir definiendo y dando ejemplos de cada una de ellas, ¿no? La informativa. Los tipos de participación informativa son cuando el CESFAM, el COSAM o cualquier instancia de APS, cuando menciono APS es Atención Primaria de Salud, que son estos COSAM, CESFAM, consultorios, etcétera, ¿no? Que convocan a un grupo de personas para informarles las actividades que se han realizado, ¿no? Son básicamente como las cuentas públicas. No sé si, por ejemplo, Constanza Araceli, ¿has participado en alguna cuenta pública de tu comunidad?
Parece que no está. No, parece que no está. Bien. Bueno, las cuentas públicas que se utilizan aquí en Chile regularmente se hacen una vez al año y todos los centros de salud, todos los centros de salud tienen que hacerlo. Es decir, tienen que convocar a los beneficiarios, a los usuarios, a las usuarias, para decirles ya, en el 2019 desarrollamos este tipo de actividades, programas, proyectos, etcétera, ¿no? Pero la finalidad es únicamente eso, informar, ¿no? De las actividades que se han realizado. Existe otro tipo de participación comunitaria que es la consultiva. La consultiva son formas de participación en donde los centros de salud convocan a la comunidad para hacerles preguntas, para consultar, ¿no? Es decir, para hacer diagnósticos comunitarios en donde la gente únicamente da información, ¿no? De cuál es la situación de ciertos temas de salud que tienen algunos territorios, ¿no? Temas específicos como obesidad infantil u obesidad adulta, diabetes, COVID-19, etcétera. Es decir, las participaciones consultivas son únicamente en donde los centros de salud preguntan a los miembros de la comunidad alguna situación específica de salud, ¿no? La tercera es la gestionaria. El tipo de participación gestionario, ¿no? Es cuando los centros de salud necesitan buscar dentro de los recursos de la comunidad algún elemento o persona que les pueda apoyar a desarrollar un proyecto. Por ejemplo, si estamos aquí en el consultorio de Santiago Centro, del consultorio 1, ¿no? Y quieren desarrollar un programa de fitoterapia, que es el uso medicinal de las plantas, ¿no? En México se llama herbolaria, por ejemplo, ¿no? Quieren desarrollar fitoterapia, necesitan encontrar a una persona experta o experto en el manejo de las plantas. Y para eso se necesita gestionar, es decir, se necesita ubicar a esta persona dentro de los propios recursos de la comunidad, ¿no? Ese es otro tipo de participación. Está la habilitadora social, que es el cuarto tipo de participación. La habilitadora social es sobre todo de lo que hemos estado hablando, de ir a la comunidad con un proyecto específico y desarrollar habilidades y conocimientos en las personas, ¿ok? Ese es otro tipo de participación, la habilitadora social, que desarrolla no solamente conocimientos, sino habilidades. ¿A qué nos referimos con eso? ¡Hola! Hasta que las veo, es la primera vez que las veo. ¡Hola! De verdad que me emocioné. Dije, ¡oh, caras, rostros! Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Ya no me siento tan freak hablándole al computador, ¿no? Entonces, bien. De verdad que se los agradezco un montón, ¿no? Muchas gracias. Tenemos entonces que está esta, ¿no? Ahora voy a dar la clase así con una gran sonrisa, ¿no? Está tipo de participación que es la habilitadora social, ¿no? Que justamente es de lo que hemos estado hablando desde que iniciamos la asignatura, es decir, de ir a las comunidades, identificar cuáles son las problemáticas y desarrollar cierto tipo de habilidades con respecto a temas de salud. Por citar un ejemplo, ¿no? Hay algunas comunas hace como 4 años atrás, ¿no? Que empezaron a dar talleres de primeros auxilios a ciertas casas que estaban cerca de la carretera panamericana. ¿Por qué? Porque era común que hubieran personas atropelladas, ¿no? Entonces dijeron, ¿saben qué? El número de personas atropelladas está aumentando, necesitamos que la gente sepa cómo reaccionar al momento y vamos a capacitarles en primeros auxilios. Vamos a desarrollar esta habilidad en estas personas.
ese es un tipo de participación, la habilitadora social, que desarrolla habilidades dentro de las comunidades, ¿no? Igual como usar el hola, como usar el preservativo, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, etcétera. Todas esas son habilidades sociales en términos de salud que pueden ir funcionando y que es un tipo de participación. Y existe un quinto tipo de participación que para mí es la más bacán, ¿no? Que es la de empoderamiento. El empoderamiento no solamente consiste en estar informadas o ser consultadas o saber gestionar dentro de la comunidad o desarrollar habilidades. El tipo de participación de empoderamiento implica la posibilidad de cambiar la realidad en la cual vivo. Y eso es bacán. Eso es bacán, porque además implica un trabajo de largo aliento. Los tipos de participación comunitaria que tienen como objetivo cambiar la realidad de las comunidades es el tipo de participación que en particular a mí más me gusta, ¿no? Porque es de largo aliento y uno o una puede ver los cambios, ¿no? De verdad que uno puede ver cambios significativos. Voy a citarles un ejemplo. En México y en El Salvador también hay procesos migratorios muy heavy, es decir, hay comunidades enteras que se van a Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. Y dadas las políticas restrictivas que hay en Estados Unidos y la discriminación que sufrimos los latinos migrantes, muchos de estos migrantes de El Salvador y México que vivían en Estados Unidos regresaron a sus comunidades de origen, pero regresaron con otros hábitos, por ejemplo, consumo de drogas, alcoholismo, violencia, etc. Entonces, lo que nosotros hicimos es un trabajo comunitario de empoderamiento en donde trabajamos con las familias, los hijos y los migrantes para disminuir los niveles de alcoholismo y de violencia doméstica que estaban desarrollándose en esas comunidades. Y lo más bacán de todo es que después de trabajar 5 años, porque vivimos en la comunidad 5 años, cuando ya se iba a terminar el proyecto, había mujeres e hijos que decían, yo me di cuenta que valgo mucho y que no puedo permitir ni que me insulten, ni tener relaciones sexuales forzadas, por muy mi marido que pueda ser, y por mucho que le prometí a Dios que lo iba a amar hasta la muerte, pues no. ¿Sabes qué? No, esto no funciona así. Así que yo tengo control de acceso sobre mi cuerpo, yo decido con quién tengo y con quién no tengo relaciones sexuales, y no porque sea mi marido tengo que permitirlo, ¿no? También yo tengo derecho a vivir una vida sin violencia, ¿no? Dada las violencias repetidas que se sufren en los hogares, sobre todo las mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres de las comunidades se empezaron a dar cuenta que podían tomar decisiones, ¿no? Y eso es bacán. Obviamente se produjeron un montón de divorcios porque las mujeres se daban cuenta que las condiciones de vida en las que estaban, lo único que hacían era reproducir violencia, ¿no? Y ese es el empoderamiento, ¿no? En el tema actual del COVID-19, hay comunidades que se están empoderando y decir, ¿sabes qué? Gobierno, la situación es esta y esta en particular, ¿no? Nos estamos quedando sin trabajo, tenemos hambre, etcétera, y tomamos los recursos que nosotros tenemos para transformar nuestras realidades, ¿no? Esos tipos de participación, de empoderamiento, no son inmediatos, ojo, no son inmediatos. Si alguna de ustedes se interesa por la enfermería comunitaria y quieren insertarse en comunidades para hacer trabajo de empoderamiento de largo aliento, es bacán. Para mí es una de las mejores experiencias, ¿no? Y de verdad que es muy, muy satisfactorio ver todo el esfuerzo que se ha realizado. Yo estuve viviendo en El Salvador mucho tiempo, trabajando en comunidades con guerrilla, o sea, guerrilla, así tal cual que en el albergue llegaban con balas y demás, ¿no? Y estuvimos trabajando 5 años y de verdad que vemos cómo los niveles de violencia disminuyen cuando las comunidades se empoderan, ¿no?
E igual uno admira cuando una persona se empodera, cuando decide, cuando tiene recursos. Es muy bello ver eso, ¿no? Y es un tipo de participación comunitaria también, ¿no? Que es la más larga, ¿no? Pero la que tiene, desde mi punto de vista, mayores resultados. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Alexis, ¿tienes alguna duda con los tipos de participación comunitaria? Ah, te mencioné y justo te conectaste. Bueno, disculpa, esas cosas pasan. No, profe, no tengo duda. Bien. O, Nicole, ¿tienes claridad en, por ejemplo, el tipo de participación comunitaria consultiva? Sí, profe, todo claro. Bien. O, Mila, ¿tienes alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a ver ahora dos normatividades que ustedes las van a ver más adelante cuando sean profesionistas, se las van a tener que chutar enteras, ¿no? Que son las normatividades de los consejos consultivos y de las juntas de vecinos, ¿ok? Y hay dos tipos de normatividades, que es el decreto 602. Este decreto es del Ministerio de Salud. Bueno, eventualmente se va a estar apareciendo este, ¿no? Así que no se extrañen, que se atraviesa constantemente, así que ahí va a estar, ¿no? Bien, entonces tenemos el 602 del MinSal y tenemos también el decreto 58, que es casualmente del Ministerio del Interior. Bien, el decreto 602 del Ministerio de Salud o MinSal, de alguna manera regula la creación de los consejos consultivos. Los consejos consultivos son instancias de participación que todos los organismos públicos deben de crear, es decir, todos, los COSAM, los CESFAM, hospitales, todas las instancias de gobierno tienen que tener consejos consultivos. Los consejos consultivos son instancias en las cuales la comunidad participa en la toma de decisiones de esta institución pública, la que sea, ¿no? Y estos consejos consultivos en temas de salud, ¿no? Pueden estar integrados por organizaciones sociales, pueden estar integrados por juntas de vecinos, pueden estar integradas por personas individuales que estén interesadas o interesados en conocer qué está sucediendo. Todas las instancias de salud, COSAM, CESFAM, hospitales, todas tienen consejos consultivos. Y ustedes pueden entrar a la página del consultorio que tengan en su territorio y van a ver que hay una parte que dice consejos consultivos y uno puede inscribirse a las sesiones de los consejos consultivos y conocer qué acciones y actividades se están desarrollando. ¿Por qué es importante eso? Porque en muchas ocasiones las APS desarrollan un montón de proyectos de los cuales las personas no se enteran, ¿no? No hay suficiente información. Entonces, para poder enterarnos, hay que acercarnos a estos espacios que son los consejos consultivos. Ahora, los consejos consultivos por normatividad deben de sesionar por lo menos una vez al año. Yo les invito a que cuando todo esto suceda, ¿no? Cuando todo esto pase de la pandemia, ¿no? Puedan acercarse a los consultorios que están en sus localidades e identificar quiénes y cuándo sesionan estos. Es bien interesante, es súper interesante asistir a los consejos consultivos porque uno puede proponer proyectos. Es decir, uno puede ir al espacio y decir, ¿saben qué? Hay un montón de personas mayores
solas, ¿no? Y necesitamos desarrollar un proyecto o un programa de atención al adulto mayor, ¿no? O de salud mental para el adulto mayor, etcétera. Y eso es a través de los consejos consultivos que en muchas ocasiones son vinculantes, ¿no? Daniela, ¿sabes a qué se refieren cuando dicen que es vinculante? O Jimena, ¿sabes a qué me refiero cuando dicen, cuando se dice que es vinculante? No, profe. Ya. Chicas, esto es fundamental y chicos, esto es fundamental. Cuando tengan reuniones de cualquier índole de salud o estudiantiles, ¿no? Como posiblemente las están teniendo, la palabra vinculante es fundamental en la toma de acuerdos, porque en muchas ocasiones hay reuniones y dicen ya, vamos a tener una reunión no vinculante para tomar decisiones. Cuando dicen no vinculante es de que la persona o el grupo o las personas o autoridades con las cuales ustedes están reuniendo tienen la libertad de retomar sus propuestas o no, porque no es vinculante, porque no hay obligación alguna de acatar las propuestas que ustedes están realizando. No es vinculante, así que yo voy, les escucho, después me retiro y yo tomaré mi decisión, ¿no? Sin embargo, cuando las reuniones son vinculantes, quiere decir que por lo menos una de las propuestas que ustedes están desarrollando tiene que realizarse, ¿no? No es solamente reunirnos y escucharnos y todo el mundo gritando y manoteando y demás, y me voy y yo voy a tomar la decisión en mi escritorio. Esas son reuniones no vinculantes. Sin embargo, las reuniones vinculantes es que ambas partes tienen que respetar y, sobre todo, hacer lo que se propone, ¿ok? Entonces, los consejos consultivos de las APS a veces no son vinculantes, pero hay sesiones abiertas que tienen carácter vinculante, ¿ok? Y hay que cachar esas reuniones porque es donde una puede tener mayor participación y su voz puede tener mayor potencia. Y son estos detalles políticos, pero que hay que saber, ¿ok? Bien. Entonces, el decreto 602 del Ministerio de Salud regula los consejos consultivos que pueden tomar decisiones vinculantes o no vinculantes con la comunidad, ¿ok? Tenemos también otro decreto que es el decreto 58 del Ministerio del Interior. El decreto 58 del Ministerio del Interior regula la formación de las juntas de vecinos. Cuando ustedes lean ese decreto, van a identificar cuáles son las normas o puntos a abordar para poder conformar una junta de vecinos. ¿Por qué las juntas de vecinos son importantes? Por dos cosas. Yo les he comentado que las APS son la puerta de entrada al sistema de salud, ¿ok? Eso lo tenemos claro, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y las juntas de vecinos son la puerta de entrada a las comunidades, ¿ok? Si ustedes van a desarrollar trabajo comunitario, ¿no? Y si ustedes pertenecen al sector público, la puerta de entrada de los proyectos comunitarios casi siempre van a ser las juntas de vecinos. Por eso es importante considerarlos en los proyectos comunitarios que se hagan, ¿no? Porque las juntas de vecinos, hay algunas que son históricas, hay juntas de vecinos que tienen más de 100 años, ¿no? De verdad, ¿no? Que son
fundamentales, son una unidad comunitaria, ¿sí? Y las juntas de vecinos conocen la dinámica del barrio, conocen a las personas que habitan el territorio y conocen cuáles son las principales necesidades o no de las personas que están dentro de este sector. Por eso menciono a la junta de vecinos, porque son elementos comunitarios fundamentales para entender las dinámicas comunitarias y que su participación es importante. No sé si alguna o alguno de ustedes participa en alguna junta de vecinos o se ha vinculado con alguna junta de vecinos en algún momento de su vida. ¿O saben dónde está la junta de vecinos de su localidad? Sí, profe. ¿Sí? Cuéntame, Sofía. Es que aquí en mi comunidad hacen junta de vecinos y hacen reuniones y todo eso, y a veces voy porque mi familia no puede. ¿Y qué tipo de temas tratan? Ay, por ejemplo, hay que poner más plantas, o hay que regar, o hay que pagarle al portero, o pelean por los perros, los gatos. Y regularmente son las mismas personas las que asisten, son muchas personas, o hay un comité. ¿Cómo es la organización ahí? Hay un presidente, una secretaria y un tesorero. Claro, las juntas de vecinos, como dice, gracias Sofía, las juntas de vecinos son las unidades en las que se discute la vida del barrio, ¿no? Y hemos visto que el tema medioambiental también es parte de los temas de salud, o sea, no es solamente ornamental, no es solamente que se vea bonito, sino que es parte también de los temas de salud, y cualquier proyecto que ustedes vayan a realizar, es importante que consideren las juntas de vecinos, ¿ok? ¿Hay alguna duda con respecto a estos dos decretos? El decreto 602 y el decreto 58. ¿No? ¿Tienen alguna duda respecto al tema en general antes de pasar al segundo momento de la clase? Profe, yo tengo una duda sobre, no entendí, ¿qué hacía el decreto 612? O sea, el 602. El 602 es el decreto del Ministerio de Salud, o MinSal, ¿no? Que es el que dirige Mañalich y que da su discurso todos los días, ¿no? Y que regula los consejos consultivos de las instancias de salud, ¿no? Que pueden ser APS, pueden ser hospitales, o cualquier tipo de instancia pública. Todas las instancias públicas deben de tener por ley un consejo consultivo. Y el consejo consultivo es un espacio fundamental de participación comunitaria en donde podemos hacer todo esto. Es decir, tener aprendizajes mutuos, exigir transparencia, poder participar en el desarrollo de acciones comunitarias, poder proponer acciones comunitarias o poder pedir información también a funcionarias y funcionarios. Esos son tan importantes consultivos. ¿Te ayudé? Sí, profe, ahí, gracias. Ahí. También me ayudó a leer la otra parte que ya había puesto, transferencia, y era transparencia, que no se ve bien la pizarra a veces. Gracias. Sí, transparencia de recursos. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda del tema en general? Bien. Vamos a pasar a la segunda parte de la clase de hoy, que tiene que ver con las notas, ¿no? Las notas están, déjame confirmar, porque, a ver, un segundo. Quiero confirmar algo antes de hablar. Hasta este. Ya, sí.
Las notas, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la solemne virtual que hicimos en el aula, me ponía, no sé por qué, pero escala máxima de 10, ¿no? Aquí en Chile, la escala máxima de calificación no es de 10, es de 7. Así que no podía poner las notas en el aula virtual. Así que tuve que exportar la información a una tabla de Excel. De todas formas, los comentarios y observaciones a sus respuestas están en el aula virtual, en donde ustedes respondieron a solemne. Ahí están las observaciones a sus respuestas y los puntos que obtuvieron en cada una de las respuestas, ¿no? La nota final yo la tengo en un archivo de Excel. No la he subido porque les quiero preguntar antes si tienen algún problema o alguna incomodidad, no sé, en que yo suba el archivo con los nombres de todos y las notas de todos, porque eso lo hago así en un minuto, ¿no? Subo el archivo al aula virtual y ya está, ¿no? O la otra opción es de que a cada persona le esté yo mandando un mail, pero ahí me voy a tardar más porque son 35, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ustedes díganme si subo el archivo de Excel con sus notas, donde van a estar las de todas las personas, o se las voy mandando una por una. Yo en lo personal no tengo problema en Profe, que... pero mi nota está en la plataforma. En algunas pude, no, pero en la mayoría no pude. No pude ponerlas porque tenía escala máxima de 10. Y eso, el programa falló, no sé qué falló ahí, ¿no? O a lo mejor yo apreté algo mal, no sé qué pasó. Pero no en todas las personas pude poner la nota en la aula virtual. Aileen, tú decías que no tienes problema, que suba el archivo. O sea, en mi persona a mí me daría igual, pero no sé los demás. Yo tampoco, profe. Yo Buena. tampoco, profe. Igual me da lo mismo, profe. Ya, Igual me genial. Bien, entonces voy a subir el archivo. Lo otro. Cero complicaciones. ¿Cómo? Era cero complicaciones, que dejé el audio abierto. Estas cosas pasan. Y a veces suceden cosas muy chistosas cuando alguien deja el micrófono abierto, ¿no? Ya me han pasado, ¿no? Pero me han pasado cosas buenas porque bueno, han pasado cosas, de muchas cosas. Bien, ahora, las personas que tengan o no estén tan conforme, en general son buenas notas, en general, pero las personas que no estén tan conformes con la nota, ¿no? Pueden escribirme para poder aclarar o si quieren subir la nota, poder hacer algún trabajo extra, ¿ok? Voy a ver, espérenme acá. Sí.